ahí está, ya la estoy grabando. Bien. Bueno, buenas tardes a todos, saludamos de nuevo y ya empezamos a grabar la clase. Sí, Diego, dinos lo que necesitas. Sí, más que todo, tengo ya leído, digamos, las definiciones, pero si bien más o menos yo me imagino que esta una, pero no encuentro tan diferenciado las definiciones de infiltración, lixiviado y percolación. Sé que hacen referencia a cuando se introduce el agua en el suelo, que atraviesa su superficie, y que algunas son movimientos dentro del suelo, por ejemplo, la percolación. Pero bueno, Sí. no alcanzo a distinguir bien estas tres, digamos. Sé que son infiltraciones, digamos, en el suelo, ¿no? Ahora justo lo puse porque quiero mostrarles, quiero que hablemos del TP2. ¿Te entendió la pregunta? Sí. ¿Por qué? Ay, siempre la misma historia, que no puedo compartir de una. Compartí pestaña, ahí. Sí, pero igual no me sale. Tengo abierto de la computadora una plaquita de imagen y no me la muestra. Buenas tardes, Paola. A ver, de nuevo. Tengo toda mi pantalla, una ventana, una pestaña. Y en ninguna me aparece. ¿En una ventana no? No. ¿No te parece? ¿Y en la pestaña, y en la otra? ¿En pestaña? No. En pestaña te aparecen las tres pestañas o la cantidad de pestañas que tengas abiertas. Claro, en pestaña me parece este Meet, el instituto, que justo lo tengo abierto por si hay dudas de la unidad, y el mail. Ok, y después, si pongo, bueno, esto es pestaña. Y cuando quiero una ventana, me aparece el Meet y otra cosa, y no me aparece esto que tengo abierto. A ver, para. Notas para, quiero mostrarles las notas para correcciones. ¿Querés que lo comparta yo? Sí, por fin, porque no. Esto que preguntas, Diego, sí, lo vamos a conversar. Ahora vamos a conversar todo el TP2, porque nosotros les hemos hecho las devoluciones y a todos les hemos adjuntado la plaquita. Y por ahí, si entendieron que en la plaquita esa de correcciones es para las palabras claves. Ahí está. Bueno, yo voy a ir mirándola de acá, que yo lo tengo acá. Y la mayoría explicó más cosas. Mucha gente, sin usar las palabras claves, daba un concepto que era aceptado para la descripción, entonces fue aceptado, pero a todos les mandamos esta placa y les pusimos en negrita las palabras claves de los conceptos. ¿Por qué? La mayoría de estos conceptos, y de otros que han visto, pero bueno, en este particular, que es parte del práctico, los van a estar usando hasta el último día de cursada, y después cuando se reciban los van a seguir usando. Entonces, más allá de que hay como explicaciones más amplias de lo que es cada cosa, esto tiene como la posta mnemotécnica para decir, bueno, cuando hablo, por ejemplo, de erosión hídrica en términos muy técnicos y funcionales, siempre voy a estar diciendo, tengo que poner la palabra segregación, transporte y sedimentación de partículas por gotas de agua, o sea, por precipitación y por escorrentía. Pero siempre va a haber una segregación del material, ese material que se suelta va a ser transportado y después va a sedimentar en algún otro punto. Por eso las palabras marcadas.
algunos lo explicaron con otras palabras y sí, está bien, estuvo aceptado, pero todos les mandamos el cosito. Y lo que vos preguntás en particular, Diego, lixiviación, percolación e infiltración, bueno, vos tenés experiencia de que siempre están usando esas palabras en tu trabajo. Bueno, infiltración es, en términos generales, el agua, o sea, terminales y precisos para distinguir del resto, es el agua cuando se introduce en el suelo atravesando la superficie. O sea, acá tengo el suelo, mi mano es el suelo, esto es el agua que está arriba, imaginemos una gota, pero puede ser un manto, pero la gota cuando empieza a atravesar el suelo, a eso le llamamos infiltración. O sea, atravesando la superficie del suelo. Hace esto el agua desde arriba. Percolación es cuando el agua se mueve dentro del suelo, porque se mete por los capilares, por los espacios con aire que tiene cada gránulo del suelo, entonces va haciendo su camino, puede ir para los costados, también puede ir para abajo, pero es cuando se mueve dentro del perfil del suelo. ¿Entiendes? Y lixiviación es cuando el agua infiltrada, esa que vino de la superficie, arrastra sustancias que están mezcladas con el suelo o también en la superficie del suelo y las arrastra hasta un punto donde se depositan, ya sea porque el poro quedó atascada en un poro entre gránulos de suelo, o porque se aglutinaron junto con el agua, hubo un cambio, entonces hicieron una pelotita y taparon algún sector, o simplemente porque el agua llegó hasta ese punto arrastrándola y no tuvo más fuerza y quedaron ahí, o porque llegaron a alguna base donde ya no pueden seguir. Entonces, lixiviación es el agua que infiltra desde la superficie y arrastra sustancias que están en el suelo o están en la superficie hasta que se depositen en algún punto. Este término lo usamos muchísimo para, en realidad los tres, los usamos sobre todo asociados a contaminación. Infiltración más que nada también con la parte de humedad del suelo, bueno, cómo el agua va llegando y si queda disponible para las raíces, o infiltración, o cómo el agua atraviesa todo el perfil del suelo y alimenta un acuífero. Pero también cuando infiltra, si arrastra sustancias, ya estamos hablando de lixiviación y ya nos estamos metiendo en el campo de la contaminación. Y lixiviación es un término que siempre se usa, lo van a ver más que nada escritos en frases que tienen que ver con alguna alerta, o sea, qué sé yo, para proteger de los lixiviados, para evitar los lixiviados, para que los residuos depositados en el suelo al descomponerse no lixivien. O se hace un manto impermeable para recoger el producto de los lixiviados. Ojo al parche, porque lixiviados siempre lo vamos a asociar a sustancias que son arrastradas en el perfil y que generalmente asociada a contaminación. También puede haber sustancias que no sean contaminantes y al contrario que sean benéficas, pero van a ver que siempre el término está más o menos asociado a esa cosa. Y percolación es el movimiento del agua dentro del suelo, que bueno, ese término no lo usan tanto, pero tienen que acostumbrarse. ¿Algo más? Diego, ¿entendiste la diferencia? Sí, perfecto, ahora me quedó más claro. Sí, era más que todo, tenía una idea de las tres, pero bueno, quería ahondar ahí, digamos, bien la diferencia de cada uno. Pero es mínima y a la vez es neta la diferencia. Sí, tal cual, tal cual. Y esto, como yo se los explico, que se los he hecho largo, en realidad, eso que vos preguntás, Diego, me parece bárbaro, viene como un re buen ejemplo, para cuando no entienden o cuando les parece todo lo mismo, den por hecho que Lara y yo nunca vamos a poner nada porque sí. Y que no tenemos mucho espacio para llenarles de hojas, porque bueno, hay un límite de lo que pueden estudiar, entonces está todo muy comprimido. Cuando ven que hay una melange o cuando ven que es parecido, son las cosas que se preguntan. Y la mayoría se las vamos a poder explicar así de una. Así que tu pregunta muy bien, Diego. ¿Alguien más tiene alguna pregunta del 2?
Vamos a seguir viendo unos puntitos del 2, ya que estamos grabando. Bueno, lo que es abrasión eólica, sí es parte de un proceso erosivo, o sea, está relacionado con la erosión eólica, pero abrasión es un término específico. No sé si han visto productos de cocina para limpieza, de todos los químicos, que alguno te dice producto abrasivo. Bueno, en realidad es porque raspa, o sea, porque tiene partículas y puede raspar cuando uno lo usa para limpiar. Es en el sentido de abrasivo, en sentido general. La abrasión eólica es el viento. Cuando se mueve, a cierta velocidad, levanta arena, polvo de distintos tamaños de gránulos, según hay una relación entre el tamaño, el peso de lo que va a levantar y la velocidad del viento. Pero bueno, esto es que cuando el viento levanta, eso en algún momento, si sigue en el aire impulsado por el flujo del viento, va a golpear contra las rocas y por el suelo, y contra el suelo. Y en ese golpeteo, partículas puede cortar y romper. Siempre en la abrasión eólica hay un elemento sólido transportado por el viento. Dice elementos cortantes porque, bueno, los gránulos de arena o de polvo son irregulares y tienen aristas y tienen como filo, por eso. Y alguien en alguno de los prácticos decía, bueno, y produce huecos. A veces hay, en una roca, por ejemplo, si vos tenés un lugar de rocas, incluso hasta graníticas, que son de las más duras, y tenés velocidades de viento y frecuencia, velocidades como para arrastrar ciertos materiales, viento siempre frecuente, no hay barrera, siempre tiene en su carrera algo para levantar, a través de años y a veces milenios, ese golpeteo constante va horadando, es como el agua, y vas a ver rocas desde yo estoy haciendo todos los gestos, vas a ver rocas, así al frente, y va a tener cavidades, y no vas a ver nada de agua, no parece que hubieran sido horadadas por agua y que se hubieran tumbado. Bueno, eso es una muestra de una erosión del viento. También a veces vas a tener suelos erosionados y vas a tener como hongos hechos por suelo y como golpeteados abajo, o sea, como más afinados abajo. Eso es producto de la abrasión. La desertificación, uno lo puede explicar con sus palabras propias de distintas maneras y es algo que no haya entendido por distintos motivos, que no haya entendido, siempre más o menos le va a pegar al concepto. Pero en términos precisos, y ahí tienen que entender lo que es erosión, porque si no, ponen que desertificación y no mezclarlo. Si bien la erosión, ya sea hídrica o eólica, está involucrada en el proceso de desertificación, para dar un concepto adecuado de desertificación, siempre tienen que usar la palabra proceso, porque inicia y tiene distintos grados de gravedad, si queremos, y de involución también, pero es un proceso que empieza y va avanzando, se va modificando. Entonces, cuando hablan de desertificación en términos técnicos, es un proceso de degradación del suelo, porque degradación es un término mucho más amplio que cuando vos lo usás, podés incluir en degradación erosión hídrica, erosión eólica, presencia de contaminantes. Te dicen, mira, se está degradando. Yo no te digo de qué manera, pero es un suelo degradado. Damos una definición nomás de desertificación. Degradación del suelo resultante de factores como variaciones climáticas o las actividades humanas. Nosotros enfocamos nuestra historia más que nada en las actividades humanas. ¿Qué sucede? Hemos metido tanto la cuchara con nuestras actividades humanas, nuestra civilización, milenios de civilización, viene tensando tanto el hilo con los efectos de las actividades humanas que ha logrado cambiar el clima. Entonces ahora
No estaría mal, pasa que preferimos que no se enfoquen en eso tan como causa directa. Decimos que el clima también es la variación climática es causa antrópica. No sé si me expliqué bien, me parece que se me hizo el lío. La derecha una mano. No, eso, sí, lo que pasa es que uno asocia muchísimo la palabra desertificación con cuestiones de actividades humanas. Y por ahí uno no entiende, no, por ahí nosotras sí porque estamos como más metidas, pero como que la variación climática no tiene que ver con la actividad humana, sino que el clima varía solo. A veces hay esa percepción. Pero bueno, digamos, en realidad tiene que ver o es resultante la desertificación de tanto actividades humanas como de variación climática que tiene que ver con cambio climático, que tiene que ver con actividad humana. Claro, acá lo separamos y está bien, porque bueno, como que son escalas distintas, las variaciones climáticas y las actividades humanas. De hecho, sí, hemos intervenido en el clima, pero bueno, vamos a hacer la distinción cuando hablamos, o sea, una vez que conocemos algún proceso de certificación concreto, como algunos que tienen en un video, el caso del Mar de Aral, creo, que ahí se mezclan un montón de causas, de causas antrópicas, y encima ahora tenemos variación climática, pero el proceso inicial y avanzó todo siempre por las actividades humanas. También, cuando hablamos de certificación en términos técnicos, tenemos que saber que ese fenómeno, ese proceso de degradación, implica siempre la pérdida de suelos fértiles. Que después, abajo, tienen que decir lo que es suelo fértil. Y es, bueno, implica la pérdida de suelos fértiles y la incapacidad de los ecosistemas de cumplir con su función reguladora para suministrar bienes y servicios. Todo esto suena versito y por ahí ahora no les suena a mucho en el sentido que por ahí es nuevo todo lo que están hablando. Pero cada una de las palabras que están puestas acá tienen alto significado a lo largo de toda la materia. Y de hecho ya les digo que en la última unidad vamos a hablar de bienes y servicios. Y se supone que a esta altura, cuando hablemos de la regulación de los ecosistemas, las funciones de soporte y todo eso, se espera en esta evolución de aprendizaje que ustedes ya usen términos técnicos cuando explican cada cosa. Gaby, esto que vos decís, que es un proceso, y también se entienda que justamente esto, que no es que de un día para el otro el suelo está infértil, no sirve más, sino que va perdiendo de a poco, a lo mejor alguna función, algún nutriente como que se pierde un poco y después otro poco, por eso es un proceso. Pero a lo que voy es, desertificación desde el día 1 que el suelo empieza a perder algún componente, algún proceso, algún nutriente, ya estamos desertificando. Pero digamos, el final es lo peor, digamos, que un suelo totalmente pobre, ¿no? Pero la desertificación comienza desde el día número 1 con la primera actividad humana donde estamos en algún punto afectando ese suelo. Por eso hablamos de proceso. Y uno se puede frenar en algún punto antes de llegar a esas situaciones. Bueno, creo que en la clase pasada también hablamos, pero pasa que no pudimos grabar porque hubo mala conectividad. Dábamos el ejemplo que seguramente todos ustedes conocen de haber visto en alguno de los viajes para el norte o para el sur de la provincia, que están para el lado de Quijadas, por ejemplo, que ven el suelo pelado sin vegetación, más bien polvo, y cada tanto un árbol y está como encaramado en un bollito de tierra. Es como que tiene el nivel del piso bien así, después se levanta y sobre ese pedestal hay un arbolito o un arbustito. Y ves que las raíces están medio como agarrando esa tierra. Bueno, eso es una manifestación visible de un proceso de desertificación bastante avanzado.
y de suelos absolutamente empobrecidos ya. O sea, revertir eso puede costar combinaciones de varias cosas. Cuando Lara dice el día 1 puede ser el día después de que araron y prepararon la tierra para una siembra, y que el día 1, o sea, el día después de esa arada, vino un viento muy fuerte y se llevó todo el material fino, toda esa tierra que vemos volando cuando vamos para Merlo, por el lado de Concarán, que miramos los costados y ves que se lleva todo. Bueno, eso es suelo fértil. Lo primero que se va son las partículas finas, que tienen materia orgánica, y que como son finas y que están arriba, el viento se las lleva rápido. Eso podría ser el día 1. Después que ese lugar termine nada de vegetación, o salvo unos yuyos raquíticos así sueltos, o que termine con una buena cobertura vegetal, bueno, ahí depende de cómo se acciona y cómo se va frenando ese proceso, que a veces ni se detecta como tal. Esto que yo digo, el día 1 en un lugar de labranza, nadie lo toma como certificación, pero es parte, porque si uno no hiciera algo, si no se apura a cubrir con labores culturales, a cubrir ese suelo fuerte, suelto, y sigue habiendo viento, y después viene una lluvia fuerte, y bueno, y se van perdiendo los nutrientes. Erosión hídrica, muchos también escribieron que era, y sí, apuntaba al punto de lo que es erosión hídrica, pero la posta es que erosión hídrica es la segregación, el transporte y la sedimentación de las partículas del suelo por las gotas de lluvia y la escorrentía, o sea, el agua que va por la superficie, que pueden ser hilos mínimos, como cuando llueve y empieza a hacer el caminito el agua, o puede ser un arrastre de un río que desborda, que siempre va a haber una rotura de material o una separación de material que queda suelto. Ese material es transportado y luego sedimenta, y siempre por la acción del agua. Y en la eólica es lo mismo, pero es por el viento. Pasa que también generalmente juegan juntas, porque a veces uno llegó primero y segregó, y dejó segregado. Después viene el otro, separa un poquito más y ¡pum!, se los lleva. En el teórico que nosotros le dimos a los chicos, les pusimos que la erosión tenía 3 etapas, esto que vos estás contando: la etapa de desprendimiento, la etapa de transporte y la etapa de sedimentación. Están ahí las 3 etapas descriptas. Sí, en realidad todo está en la teoría, por eso también tienen que ponerle concentración, relación. Hay, como poníamos en la noticia esa, medio de reto, hay una parte que tienen que hacer ustedes. Bueno, la sequía. Acá lo tomamos como fenómeno natural cuando las lluvias han mermado tanto y que son inferiores a niveles normales de mucho tiempo. O sea, no es que hablamos de sequía en esta materia y en este contexto de recursos naturales a un año seco. Bueno, sí, puede ser, pero en realidad cuando hablamos de sequía, es que comparamos una baja precipitación que queda por debajo de los niveles usuales de un promedio de años o algo así, y que causa un agudo desequilibrio hídrico que perjudica los sistemas de producción. Una cosa por ahí, bueno, está bien, en una escala pequeña puede ser un año seco que como sistema de producción tomes la cosecha de tal cosa y bueno, sí que te la perjudica. Otra cosa, y es otra escala, es el desequilibrio hídrico cuando tenés muchos años de sequía, y esos cultivos no se recuperan solos. Bueno, cultivos o vegetación no se recupera solo a la velocidad que tiene que hacerlo, justamente porque hay un desequilibrio hídrico. O empieza a bajar los niveles del agua superficial tanto que hasta puede cambiar la humedad relativa del ambiente en un entorno que durante años fue distinto. ¿Me entienden? Y suelo fértil también. La mayoría le enfocó por el lado,
Y es que más o menos casaron el concepto. Y está bien, lo hemos tomado por bien, pero también la posta está acá. Suelo fértil, o sea, todos los ejemplos eran más que nada, bueno, terminaban hablando de las plantas, el suelo para sustentar vegetación. El suelo en realidad sustenta muchísimas formas de vida, no solamente vegetación. Y el suelo hasta es como uno, no lo vayan a decir nunca más. Pero no solo la vegetación, sino que la producción, como hablaron mucho de cultivo, de suelo fértil lo relacionaban con cultivos, con sí, digamos, un suelo fértil para poder cultivar, producir, pero también tiene que ver esto que vos decís, el suelo fértil también para la fauna, para el ecosistema, no solo, digamos, para la producción humana. Y para procesos propios del suelo que tienen que seguir ocurriendo, y procesos biológicos, también físicos, pero la cuestión es que el suelo fértil puede que vos veas, mires un suelo que no tenga vegetación arriba, justo en un periodo corto de tiempo, por supuesto, porque si no viene todo lo demás de lo que venimos hablando, pero ven que no tiene vegetación, pero el suelo es fértil, en tanto nos acotemos a esta definición, que es en el que ocurren procesos biológicos que mantienen su integridad y función. Y hay una parte de esos procesos biológicos que no los vemos, que están en los primeros centímetros del perfil del suelo, que es toda la biota, la microbiota. Por eso después también los microorganismos, les preguntamos qué pasa. Bueno, microbiota en el sentido de bichos microscópicos, después bichos pequeños, desde gusano, bicho bolita, bueno, animales insectos, que podemos, claro, que para nosotros tienen existencia si escarbamos un poco y los vemos. Pero hay toda una vida y que mantienen, bueno, todos viviendo, mantienen procesos biológicos que sustentan la integridad y función de ese suelo para seguir manteniendo esa biota y para facilitar, por ejemplo, el crecimiento de vegetación. Pero en el suelo también hay hongos, hay bacterias. Y esos procesos, y los procesos biológicos están dados por microorganismos y bichos chicos y bichos grandes, porque también un ratón de campo, cuando hace su foso para vivir, está oxigenando y está como disturbando procesos biológicos e instalando otros cuando airea ese suelo. Y después encima le entra agua en la siguiente lluvia y antes no. Bueno, todo eso tiene que pasar. Y que pase. Ingenieros ecológicos se llaman. Para que el suelo pueda seguir íntegro y funcionando como tal, y ahí sí sustento, si quieren, de vegetación, y a la vez hábitat para otros animales, y de sustento para que la planta crezca así, crezca así, que se haga un monte, lo que quieran. Bueno, eso es el concepto de suelo fértil. Es una entidad un poco más compleja que el suelo manteniendo plantas. Bueno, entonces, por eso les mostramos a cada uno las placas y por eso las estamos explicando acá. Suelos alóctonos son suelos formados, eso ya tiene que ver con la pedogénesis o la formación de suelos. Tenemos dos clases, bueno, importa un poco, pero los alóctonos son suelos formados por material que viene de otros sectores de donde lo vemos. Entonces, puede ser material arrastrado por el viento y por el agua, y que ha sido material removido de una zona que se erosionó. Entonces, estos agentes de transporte, como son el agua y el viento, vienen chun chun, y ese material lindo que sacaron de un lado, justo el viento perdió velocidad o el agua llegó a un bajo, y se va depositando, y se va formando el suelo, en este sentido, el suelo con capas, con horizontes, y con después fertilidad en su parte superior. Entonces, desde otras zonas erosionadas, no son solamente la ladera, la mayoría fue y copió, encontró la frase, la copió tal cual y la tiró ahí, y suelos separados pusieron. Sí, así estaba escrito. El sentido es que traen material de otras zonas, y para
frutilla de la torta, de que ni siquiera necesariamente sea de laderas vecinas, es el caso de los suelos del Amazonas, que están formados con limos y arcillas, y ya está recontra verificado que son provenientes del desierto de Sahara, a lo largo de milenios. Los suelos autóctonos, claro, eso como con la fauna, es lo del lugar, y es simplemente en este mismo lugar, la misma roca de esta zona se fue erosionando, se fue menuzando, y cada vez más, y desmineralizando y mineralizando, ocurrieron esos procesos biológicos en el suelo, y se deshace lentamente y forma el suelo en el propio lugar. O sea, no hay ningún material alóctono. Después, Paola está levantando la mano, Gaby. ¿Qué? Paola está levantando la mano. Ah, porque no estoy mirando la pantalla. ¿Qué pasó, Paola? ¿Querés preguntar algo? Sí. No, profe, apreté sin querer. Pues estoy con el celular y estoy acá preparando mate también. Bueno. Disculpe. Bueno, ¿no quieres aprovechar? ¿Preguntar algo? Bueno, sí, no, es que estaba viendo la tabla de valores, la que está presentando en estos momentos, y es la que, cuando me corrigí P2, decían que adjuntaban una tabla de valores, y esa tabla de valores es la que estoy viendo acá, pero no me llegó en el mail, por eso estoy tratando de ampliar un poco desde la pantalla del celu. Tabla de valores. Ah, no, está. No, a lo mejor sea, no sé, para cualquiera de las dos le hemos puesto y no lo hemos adjuntado, Paola, pero te lo mandamos. No me lo mandaron en el mail. Por eso, a lo mejor nos hemos olvidado de adjuntar la tabla, te la podemos mandar ahora si querés. Ah, bueno, no, ya le hice captura, por eso sé que apreté mal yo y ya le hice captura a esta. Gracias. Es la misma, claro, ¿no? Yo la que estoy mirando no tiene puntajes, es solamente el ítem que lo estoy siguiendo y los términos. Bueno, bien, entonces el 2. Sí, si cualquier cosa de lo necesitas, nos pedís y te mandamos lo que le hemos mandado a la mayoría, pero sí, por ahí nos podemos haber olvidado. Sí. Bueno, yo le mando un mail entonces recordándole. Gracias. No, por favor. En la 2A. Bueno, acá muchos contestaron, Gaby, que en realidad estaba bien contestada la pregunta, que los organismos contribuyen a la formación del suelo porque lo desintegraban, porque aportaban nutrientes, materia... No, mentira, en realidad cuando aportaban nutrientes y materia orgánica cuando se morían, bueno, que a mí me parece que le dieron como mucha importancia a la cuestión esta, a la química, a la meteorización química, y por ahí muchos se olvidaron de que también contribuyen a la formación del suelo, desintegrando el suelo cuando viven en él. Esto que vos contás, o sea, de que andan por el suelo, hacen agujeritos, pasa el agua, pasan los nutrientes. Como que muchos contestaron la parte de la meteorización química y por ahí no tanto la meteorización física. Sí, y la mayoría no nombró estos términos meteorización. No. Que está bien, por ahí uno no los usa, pero chicas y chicos, ustedes técnicos, no da lo mismo. Y sobre todo cuando se encuentran con gente profesional, está bueno usar palabras técnicas. Y cuando están hablando con personas no técnicas, que sí lo pueden explicar con otras palabras, pero toda la terminología que nosotros damos es la que se usa y se pretende que se familiaricen. Entonces la mayoría, esto que dice Lara, en este énfasis en lo químico y no en la cosa física, o sea, ustedes imagínense, no se imaginan, ya saben, una lombriz hace huecos, la misma humedad del cuerpo que a la vez la toma del suelo, pero hay como un lugar de humedad donde ella está, y ellos
comen y pasan como la tierra, en realidad no es que comen tierra, comen cosas que están en la tierra, la pasan por su cuerpo y en las excretas va eso que uno ve que es tierra, en realidad es lo que pasó por el intestino de la lombriz. Y ahí les doy este ejemplo para esta cuestión de que los procesos biológicos mantienen integridad y función del suelo. Y después hay otros procesos biológicos, ya volvemos a los microorganismos, sino que ya estoy hablando en los términos de lo que no se ve, de lo microscópico. Todo bicho vivo, todo metabolismo de bicho vivo, es un ser vivo, genera un metabolismo. Claro, a veces son moléculas, no las vamos a ver nunca, pero los seres vivos están en el lugar, son transformados por el ambiente y transforman el ambiente. Entonces todo eso tiene que seguir pasando en un suelo y que sea fértil, que siga pasando sin ayuda y que mantenga la integridad y función del suelo. Los microorganismos, ya hablamos de cosas visibles y como dice Lara, estos dos aspectos, los aspectos químicos y los aspectos físicos, y tienen una palabra que es meteorización, que también lo usamos una palabra muy relacionada con la formación del suelo. Vuelvo a mi referencia. ¿Cómo afecta la lluvia ácida a los microorganismos del suelo? La mayoría, creo que todos contestaron bien, explicaron cosas. Sí, la mayoría lo contestó bien. Sí. Y creo que de los que yo corregí, 2 dijeron esto, que al ponerse el suelo ácido, y daban toda la explicación. Y esa palabra de decir, bueno, sí, la lluvia ácida, como es ácida, como cae agua con un pH ácido distinto al que tiene el suelo original, acidifica el suelo, le cambia el pH al suelo, y al cambiar el pH, el pH es una condición de cualquier ambiente, y los seres vivos que viven ahí, en cualquier lugar, tienen como condiciones umbrales para la sobrevivencia. Entonces, si este pool de bichos, microorganismos, microorganismos, microbiota, después virus, hongos, todo lo que puedan encontrar en el suelo, bacterias, la mayoría de los microorganismos vive en un pH neutro, en un pH, digamos, 7. Existen, sin embargo, bacterias que se bancan pH altos y pH bajos. Hay otros organismos que se lo bancan, pero son específicas de lugares específicos. Por lo general, la fauna que vive en un suelo convive con un suelo con un pH relativamente neutro. Puede subir y bajar un poquito, pero digamos, hasta ahí nomás. Cuando lo subimos demasiado o lo bajamos demasiado, termina afectando a la fauna de ese suelo. Pero lo que quería remarcar es que existen bacterias que se bancan, digamos, un pH muy ácido, pero son específicas para distintos lugares, no cualquier suelo. Y aparte, en estas explicaciones que dieron, que sí estaban correctas, es lo que pasa. Al no explicar esta cuestión de que el suelo se pone ácido en las palabras que hubieran usado, pero marcar eso, por ahí muchas de las explicaciones como que valen para otro fenómeno, o para básico o para ácido. Y la pregunta era específica para qué pasa, cómo afecta la lluvia ácida. Y es esto, acidifica el suelo, y ahí todo lo que ustedes quisieran decir, pero a causa de esta acidificación del suelo, que cambia las condiciones de ese ambiente. Y aprovecho eso también, cuando estudien y usen definiciones o explicaciones de cosas como contaminación, como cualquiera de estos términos, como cualquiera de los que pasaron y van a venir. Sean críticos ustedes mismos y analícense algo así. Si yo digo esto, tal cual lo estoy diciendo, ¿es una explicación de esto que se llama A? O si lo pongo en B, también anda. O en C.
sea, las explicaciones o los conceptos son para esto. Y cuando entremos en contaminación y ya en agua, ya empezamos con eso, ojo también con los conceptos que manejan. Hay palabras claves. Y si una explicación de un fenómeno, proceso, les suena que la pueden aplicar a más de una cosa, está mal. Alguna palabrita se están olvidando. O algo no entendieron y preguntan. Y después el último punto de las 3 actividades humanas o fenómenos naturales, y bueno, ya me estoy dando cuenta que a alguien, creo que le boché lo de los fenómenos naturales. Bueno, cuando reclame ya se lo vamos a reconocer. Pero yo creo, Lara, que a uno le puse, no es actividad humana. Bueno. Sí, eran las naturales también. En este punto, la mayoría contestó bien, digamos, puso actividades humanas que estaban bien, o procesos naturales que también estaban bien, pero algunos solo lo nombraban. Tic, 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 chao, nada más. Y la idea era que fundamenten por qué habían elegido eso. ¿Qué lleva a pensarlos a ustedes que un desmonte, una fragmentación, no sé, lo que hayan puesto, la actividad que hayan puesto, llevaba a una desertización? Y bueno, algunos explicaron, pero muchos solamente las nombraron. Entonces, en ese punto valía, está bien, le poníamos puntaje, pero no estaba el puntaje total porque obviamente faltaba la fundamentación. Claro, porque ahora empiezan a sonar palabras, como que en un contexto, palabras que escucharon en el secundario y ahora tienen un poco de sentido. Bueno, les avisamos que el sentido en que queremos que las usen es bien, bien estricto, bien técnico. Justamente porque estamos preparando técnicos. Con esto de la no sé, sí, muchos quedaron a medio camino, o bueno, nombrar deforestación, no solamente no explicar, o explicar cosas generales. Entonces es como que nos queda la duda, che, pero ¿lo entienden o no entienden esto de cómo tal actividad puede favorecer el inicio de la desertificación? Entonces, por ahí en algunos casos hemos puesto, bueno, la deforestación con relación a qué actividad, por ejemplo, y qué hace en el suelo. Cosas así. Igual todo esto les aviso que es un camino de ida, pura afinada y cada vez mejor y cada vez van a saber más, eso obvio. De mi parte, lo que yo les quería decir de esta placa es suficiente. No sé si ustedes quieren preguntar algo, si Lara necesita aclarar alguna cuestión de esto. No, para mí estuvo bien la explicación que les dije, Gaby. No sé si ustedes tienen dudas de algo o quieren preguntar algo o quieran opinar algo. En el caso para suelos fértiles, digamos, se suele utilizar muestreo de suelo, ¿no? Realmente para identificar si es un suelo fértil o no, o si ha estado modificado, si hay que hacer algún tipo de remediación en ese suelo o ha sido afectado. Y depende, Diego, o sea, si yo voy a un bosque, por ejemplo, y hay vegetación, hay fauna y lo veo óptimo ecológicamente, no necesito hacer ningún muestreo para darme cuenta que ese suelo está fértil. En el caso... Sí, Gaby, dale. Sí, yo ya me imagino para dónde pinta. Por un lado, ese concepto que tenemos de suelo fértil, como en el que ocurren procesos biológicos que mantienen su integridad y función, integridad ecológica y función ecológica. Este es un concepto amplio de suelo fértil, pero en realidad la mayoría de los suelos, en su capa superior, en su horizonte superior, tienen todos los componentes de fertilidad. Cuando hacemos análisis, o sea, tomamos muestras de suelo y las llevamos al laboratorio para ver qué tan fértil es, en realidad también lo primero que tenemos que hacer es hacer un perfil con pala, lo hemos hecho con pala,
que cavás y después dejas un borde bien como bien liso y ahí se ven los horizontes y se ve la estructura en que está agrupada cada gránulo. Vas a ver los sectores y los que tienen arriba son los más oscuros porque tienen materia orgánica. Y cómo están agrupadas las partículas del suelo, qué figuras forman en cada uno de los estratos. Eso es una parte que tiene que ver con el suelo fértil. Seguimos en esta parte medio general y de ecosistema, ya vamos a tu punto. Y después, eso es la primera visión. Después, podés llevar una muestra al laboratorio para ver cuánta materia orgánica tiene, cuánto nitrógeno, cuánto fósforo, y esto te puede dar lo podés hacer sobre todo cuando estás pensando en un emprendimiento de un monocultivo, o de un cultivo económico, con rentabilidad, que decir, bueno, yo quiero saber cómo tengo el suelo, a ver cuánto lo tengo que suplementar para que lo que yo ponga acá crezca. Y después, en los otros casos que hacemos análisis, o sea, tomamos una muestra de suelo y analizamos, supongo que es en lo que vos estás pensando, Diego, cuando tenemos suelos contaminados o con sospecha de contaminación, de alguna clase de contaminación, por ahí, bueno, por vertidos intencionales, por accidentes, pensemos un camión que va por una ruta y descarrila y es un tren, derrapa y como porta combustible queda en el suelo. Y bueno, nosotros corremos a ver qué es lo que tiene el suelo, qué tan contaminado está, y bueno, sí, cuando se trata de contaminaciones por hidrocarburos, y si están en lugares que se supone que la freática, que el nivel del agua subterránea está medio cerca, o que en una lluvia puede haber una percolación, o puede haber escorrentía y llevarle un cuerpo de agua, llevarse todos esos hidrocarburos, y sí, va a haber que sanarlo. Y en esos casos, bueno, cuando tomamos muestras para ese tipo de cosas, es para cosas puntuales, para ver si está contaminado, y según lo que haya, y según el contexto y cómo está ubicado, vamos a hacer acciones de saneamiento. Y lo que sí o sí se sanea son los suelos o sectores de territorio afectados con basurajes. Y los saneamientos también pueden tener distinto nivel, y con o sin muestra. ¿Está bien, Diego, lo que te respondí, o no, o me fui? No, sí, está bien. Amplió un poco más el conocimiento. Sí, más que todo era la pregunta, cómo nosotros determinamos si se puede determinar a simple vista, digamos, o con solo ver el suelo, si era fértil o no, o si se necesita sí o sí un análisis, digamos, para determinar las características de ese suelo. Y depende, eso que te dice Lara, si vos ves una... Por eso, depende, porque también uno puede pensar que un suelo, no sé, depende el objetivo para el cual quieras o vos consideres un suelo fértil, o sea, todo depende de eso. Porque a lo mejor, qué sé yo, no sé, vos, no sé, desmontás un sector de un monte y considerás que ese suelo es fértil sin hacer ningún análisis, porque desmontaste, sacaste la vegetación y entonces vos lo considerás, sin hacer análisis, lo considerás ya fértil y sembrás, sin nada, digamos. O sea, por eso, todo depende de cuál sea el objetivo para lo que vos quieras saber para qué es fértil o no es fértil el suelo. Sí, y aparte también tiene que ver con el tipo de suelo, en el lugar donde está, el espesor de esa capa fértil, que generalmente es el horizonte superior, que tiene fértil, que tiene materia orgánica, una alta vida microbiana, cierto contenido de humedad, cierta forma de agregación de las partículas. Bueno, todo eso, generalmente, bueno, en el lugar donde uno está, depende. Acá en zonas áridas, ese horizonte A superior es muy delgado. Entonces, cualquier acción de cultivo, capaz que haces, no sé, te vas para el lado de Quijadas también, desmontás y haces tu cultivo de maíz, y claro, el primer año y capaz que el segundo te vino el mejor maíz de todo San Luis porque se comió toda la materia orgánica y nutrientes que hay en esa capa, que se formaron durante miles y milenios de millones de años, y llegó así, pero bueno,
vino el cultivo, se la chupó todo en una temporada nomás, pero después no hay forma de que te crezca nada, porque en 1 o 2 episodios de siembra lo liquidaste. El suelo era fértil, pero es un suelo de zona árida. Esta misma situación en un suelo en provincia de Buenos Aires, llamado el Triángulo del Oro Verde, del Trigo, esa zona de Pergamino y Santa Fe, no sé qué, que bueno, claro, son los suelos codiciados para la actividad agrícola, igual ya están recontra suplementados con fertilizantes. Pero esos suelos, ese tipo de suelos y en zona húmeda, claro, el horizonte A es mucho más alto, mucho más rico y encima tiene abajo un B también con algo de materia orgánica. Entonces tenés posibilidades de cultivos bien manejados, no hablemos de monocultivos en el sentido que conocemos ahora, pero podés tener décadas o capaz un siglo de cultivo con ese mismo suelo. No es lo mismo. Con rotación de cultivos, obviamente, ¿no? O sea, ese concepto de fertilidad, los suelos naturales siempre van a tener un nivel de fertilidad para algo. De hecho, pensemos en suelos rocosos, casi podríamos decir que suelo. en zonas rocosas de Carolina, o en la zona de la Sierra de San Luis, o sea, cuando vas para San Martín de la Toma, que empezás a subir, hay sectores que realmente es pura roca, puro granito aflorando, y casi no hay suelo, y donde hay, vas a ver una plantita, y bueno, es la fertilidad de ese lugar, y sostiene esa vegetación que pueden sostener, y esa es la mejor y la más perfecta vegetación posible para ese lugar, no otra. Porque en esas limitaciones alcanzó a prosperar y a dar descendencia, y una vez. Claro, se adapta al tipo de suelo. Depende, claro. Bueno, la clasificación de suelos, hay un manual, no sé cuántas hojas tiene la clasificación de suelo del mundo. Sí, hay montones de tipos de suelo. Depende del clima, depende de la zona, depende de la vegetación, dependen de un montón de cosas, se clasifican. Hay un manual del INTA con clasificación de suelos en Argentina. Tenés montones de clasificación. Y según el espesor de la materia, de la capa de materia orgánica y de los espesores de los distintos horizontes, tienen distintos nombres. Ya están clasificados, o sea, si vos agarrás ese manual, suponete que decís, bueno, voy a la zona de, no sé, de San Luis Capital, y vas al mapa, y el mapa te dice qué tipo de suelo y los horizontes que tiene ese suelo. Y en cuanto a la fertilidad para determinados usos, generalmente el que busca para una cosa productiva sabe reconocer a ojo, y si es algo de alto nivel, y si va a hacer unos análisis para ver qué tan seguro está. Pero es lo mismo que con, por ejemplo, los lajeros, los que extraen piedra laja. Aún con niveles medianos o altos de tecnificación acá en San Luis, nunca hicieron barrenar y sacaron un testigo y vieron que están prensadas. No, es a ojo de buen cubero, que conoce de la profesión. Está bien, por ahí se llevaron unos chascos, pero... Y con la contaminación pasa igual, Diego, porque cuando vos estás, o sea, cualquier anormalidad en un patrón uniforme, si vos estás mirando una coloración de suelo y ves un manchón más oscuro, y bueno, puede ser por contaminación. Igual, con el tema de la contaminación, no necesariamente un evento, bueno, depende qué cosa haya caído, pero no necesariamente un solo evento le haga perder fertilidad. Perfecto, muchas gracias. Por mi cuenta no tengo otras dudas. Bueno, ¿qué dicen? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Me preguntas? Bueno, chicos,
Ayer subimos con Gaby una nota, no sé si la leyeron, lo quería comentar, Gaby, ya que están los chicos en un ratito, porque vimos muchos trabajos que estaban iguales, como que se han copiado los trabajos y con las mismas palabras, las mismas comas, los mismos errores, trabajos iguales. Y la verdad es que nos decepcionó un poco, nos enojamos otro poco, nos parece que no está bueno, que es una falta de respeto, pero además los únicos y principalmente perjudicados son ustedes, que se supone que están estudiando porque, bueno, les interesa, porque se quieren recibir, porque quieren trabajar de esto. Por eso fue esa nota, digamos, un poco para acomodarlos un poco para que, bueno, a ver, que revean el motivo por el cual están haciendo esta carrera, porque se están defraudando ustedes mismos, digamos, más allá de que nosotros nos podemos enojar o no, o que nos pueda caer mal o no, que aprueben o no la materia, copiando o no, los únicos perjudicados son ustedes. Este desconocimiento para ustedes, esto que nosotros por ahí les damos, les hacemos leer y videos que les hacemos ver y qué sé yo, son cosas para ustedes, para enriquecerse ustedes, para que el día del mañana ustedes sean unos excelentes profesionales. Me parecía que es oportuno que lo comentemos acá. No sé si fue en el caso de alguno de ustedes o no, pero bueno, estamos grabando el video, lo vamos a subir, ustedes pueden transmitir a sus compañeros para que se sepa un poquito, ¿no? No sé, Gaby, si vos les querés decir algo. No, yo creo que el escrito que subimos está claro para quien quiera leerlo, porque también hablas de esa cuestión del leer. O sea, la carrera es virtual, las herramientas que tenemos son estas. Por ahora no pueden zafar de leer, y creo que en cuestiones técnicas por mucho tiempo no van a zafar de leer, salvo que, bueno, que ya se genere una transformación en la educación técnica y que haya material de videos, por ejemplo, y audiovisual, con toda la calidad de un escrito académico y que se use de referencia. Pero mientras va a ser leyendo, y eso es otra de las cosas que notamos, que parece que leen y leyeron. Bueno, y dijimos las cosas en general, porque, bueno, fue más de un caso, y porque, bueno, porque ya estamos en la segunda unidad, dentro de la tercera, también en el parcial, y esto es un sacudón para decir, bueno, si van a ir enfocándose, si no, no van a andar. Nosotros hay una parte que no vamos a poder hacer, que es la parte de ustedes. Y eso nada más. Bueno, Gaby, son 7:10. Bueno. ¿No hay ninguna otra pregunta, ninguna otra duda, nada para decir? No, profe, nada. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Que tengan una linda semana, que la terminen bien. Y cualquier duda, cualquier pregunta, nos escriben al mail o nos escriben en el foro. Y ahí estamos respondiendo. Gracias. Perfecto. Buenas tardes. Hasta luego. Chicos, gracias. Hasta luego, hasta la próxima.